Mi queridísimo Jimmy, te pusiste como diva, pero ya estás. Ni cómo hacerle. Venga, por favor, entrega de chaleco. Y con mucho orgullo le presentamos a uno más de nosotros que ha tenido la dedicación, la paciencia, el conocimiento, los kilómetros recorridos, y hoy le entregamos sus parches. Mi querido Vicandil, adelante por favor. Tú conoces el valor de esto, conoces el respeto, conoces todo. Bienvenido a nosotros. Y caray, aunque te rajes, ya te chingaste, cabrón. ¿Qué manda? Hago palabra, dejo espacio para Alés, motociclista importante femenil, que los invitó a todos ustedes y ella les explicará más. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Yo en este momento represento a las mujeres piloto. Algunos datos muy breves sobre la historia del motociclismo femenino. Desde 1907, que fue la primera mujer motociclista, hasta 1940, que se funda el primer mototipo de mujeres, que hoy por hoy tiene 1.200 mujeres en Estados Unidos y Canadá. Es un hecho que entre 1940 a nuestros tiempos han habido infinidad de mujeres piloto, muchas de ellas jamás conocidas, pero no por eso menos atrevidas y guerreras. Hoy por hoy, gracias a esas mujeres, podemos gozar de la libertad de subirnos a una motocicleta y compartir el camino con nuestros congéneres y formar parte de este gran mundo que era el mundo de los hombres. Por esta razón invitamos a todas aquellas mujeres que sienten esta pasión que jamás dejen de perseguir sus sueños. Nadie nació sabiendo y seguro moriremos sin saberlo todo. Jamás es tarde y nunca es demasiado viejo para subirte a una moto, realizar un sueño cualquiera que este sea. Hoy estamos aquí, no sé, a lo mejor más de 20, no conté cuántas mujeres pilotos somos. Sin embargo, todas somos tan diferentes, pero tan iguales, cada quien con su estilo, con sus propios retos, pero todas con un mismo deseo, que es prender sus motos y dejarnos llevar por la libertad de la que hoy gozamos. Algo importante en el motociclismo femenino, las invito a sumar. Vamos a dejar nuestra parte femenina, que siempre es un poco complicada, pero sumemos, ayudemos, enseñemos, aprendamos. Esto es como todo, vamos a crecer con gusto para rodar con seguridad y pongámosle aroma de nuestro perfume a las carreteras. Y aunque hablamos de mujeres piloto, queremos también un reconocimiento a las mujeres copiloto, que si bien es cierto, jamás sentirán lo mismo en manejar su propia máquina, pero tienen todo nuestro respeto, porque el poner la vida el poner su vida en las manos de otra persona y confiar, eso lo hacen movidas por la misma pasión que a nosotras las pilotos nos mueve subirnos a una moto. Así que nuestros respetos a todas ustedes y ojalá se animen en algún momento a sentir la diferencia y tener el control de una máquina. Amor, pasión, fuerza, sensualidad, aventura, adrenalina, deseo, libertad, amistad, poder, esfuerzo, sueños. Esas son algunas de las palabras que las mujeres piloto sentimos al subirnos a una máquina. Moto Teotihuacán en últimas alas, les damos de verdad las gracias por la distinción, el respeto y el reconocimiento. Estamos seguras que de aquí en adelante la mujer piloto tendrá un lugar en este tipo de eventos. Un aplauso para todas ellas porque son las guerreras. Gracias, Luis, gracias.